Sí, está bien. ¿Me quedó? Sí. ¿Ya lo metió en la memoria y todo? Ya está en la memoria. Excelente. ¿El físico dónde se lo pongo para que no...? Aquí, mire. Ahí. ¿Ya luego usted lo mete en mis papeles? Así es. Ok. Ahí. Okay. Okay. Gracias, doctor. Oiga, una pregunta. ¿Sabe usted guardar una cosa que está ahí en Chamilo? Un examen específicamente. En Chamilo, dejarlo ahí en la computadora. No, la verdad no sé. Es que tengo dos cuentas diferentes. Y no es que esté allá y acá, sino que son dos cuentas diferentes. Tendría que hacer dos exámenes, ya hice uno. Yo nomás quería pasarle de una cuenta a otra, pero la verdad no me encuentro. No sabía decirle cómo. Nunca, bueno. Nunca he manejado ese de Chamilo, ok. Déjenme preguntar. Ok, gracias. Bueno, comenzamos. Vamos a ver todo lo relacionado a anatomía, fisiología y patología laringea. Empiezan las preguntas. A ver qué tal andan en laringe, ¿verdad? ¿Qué es la laringe? ¿Alguien sabe? ¿Se le diría órgano o se le diría conducto? Pues es parte, ¿verdad? Es un órgano, ¿verdad? Es un órgano desde el momento mismo en que tiene varias funciones. Entonces, es un órgano. ¿Cómo está constituido? ¿Tiene huesos, tiene cartílagos, tiene músculos o es un tubo nada más? ¿Cuántos huesos tiene? Alguien, no nada más Dayami, sino todos, a ver, va para todos la pregunta. Me acuerdo que tiene cartílago, tiene 5, pero Okay. del hueso no. Bueno, es un órgano fundamentalmente cartilaginoso. Está formado por 9 cartílagos, 3 impares y 3 pares. Y un hueso, ¿verdad? ¿Cuál es el hueso que forma parte de la laringe? Y que se encuentra en su porción superior. ¿Los helioides? El hueso hioides, efectivamente. ¿Cuáles son los cartílagos impares que van a formar la estructura laringea? El tiroides, ¿Sí? el cricoides y el epiglotis. Ok, entonces tiroides, cricoides y epiglotis. Esos son los cartílagos impares, ¿verdad? Y que son los cartílagos principales de la laringe. ¿Y cuáles son los cartílagos pares? Son los aritenoides, cuneiformes y corniculados. Excelente, muy bien, efectivamente. Esos son. Para su estudio,
La laringe está dividida en subsitios, o sea, subestructuras, ¿verdad? Laringes, se llaman subsitios. ¿Cuáles son estos? Bueno, son el vestíbulo, que corresponde al área epiglótica, ¿verdad? El ventrículo, que corresponde al área glótica, que es donde se encuentran las cuerdas vocales, y la subglotis, que está por abajo, ¿verdad?, de las cuerdas vocales, y el cartílago cricoides, ¿verdad? Ese es su límite inferior, cartílago cricoides de la subglotis. También se le llama a estos subsitios como supraglotis, por arriba, ¿verdad?, de la glotis, glotis y subglotis. O sea, son terminologías que las van a escuchar y que las van a encontrar. Además del hueso, además de los cartílagos, la laringe va a estar formada también, en su estructura va a tener músculos. Unos se llaman músculos intrínsecos de la laringe y otros se llaman músculos extrínsecos de la laringe. ¿Cuáles son los músculos intrínsecos laríngeos? ¿Es el cricotiroideo? Los músculos laríngeos intrínsecos son los músculos que se encuentran... ¿No son los yoideos? Bueno, esos son los extrínsecos. Los extrínsecos son el esternoioideo, tiroideo, esternotiroideo y homoioideo, que son depresores, ¿verdad? Y los músculos extrínsecos que son elevadores son el genioideo, el digástrico, el miloioideo y el estiloioideo. Entonces, los músculos intrínsecos son los músculos cricofaríngeos. Intrínsecos, cricofaríngeos. Extrínsecos, todos aquellos que terminan en ioideo, ¿verdad? Entonces, los músculos cricofaríngeos son el superior, el medio y el inferior. ¿Cuáles son las funciones de estos músculos? Los músculos intrínsecos, su función principal, ¿cuál va a ser? ¿O a qué nivel la van a ejercer? Tienen una función motora e intervienen principalmente en el proceso de fonación, es decir, en el proceso de emisión de la voz. Ahí intervienen los músculos intrínsecos laríngeos. Y los extrínsecos, ¿cuál es la función? La función de los músculos extrínsecos son los movimientos de todo el órgano, ¿verdad? Y la fijación de la laringe. Ayudan, ¿verdad?, en los movimientos de deglución, de articulación de la voz, pero más que nada en la
cuestión motora, ¿verdad? De todo el órgano laringio. Esos son los músculos extrínsecos, y los intrínsecos se llaman así porque actúan más que nada en el proceso de la voz. En cuanto a la fisiología laringea, ¿cuáles son las 3 funciones principales? Tiene muchas funciones la laringe, pero tiene 3 funciones principales. ¿Cuáles son estas? Puede ser la respiración, la deglución, la fonación. Ok, entonces las funciones principales son respiración, fonación y protección. O sea, más que deglución, sí, también interviene en la deglución, ¿verdad? Pero de las funciones principales, la de protección es una de las principales porque actúa como un esfínter. O sea, evita la entrada de cualquier cosa diferente al aire, ¿verdad? Todo lo que no sea aire hace que la laringe se cierre y que no pase hacia el sistema respiratorio. Por eso la laringe es parte del sistema respiratorio. Bueno, continuando. También la laringe tiene una irrigación. ¿Qué arterias son las que están irrigando la laringe? Eso está muy fácil, ¿verdad? Laringea superior y Sí. laringea inferior. Ok. Esas son las arterias que están irrigando la laringe, ¿verdad? En cuanto a la inervación de la laringe, ¿cuál es el par craneal que interviene en la inervación laringea en su mayor parte? El nervio vago. El nervio vago, efectivamente, a través de 2 de sus ramas, que son, ¿cuáles? Es el laringio superior y el laringio inferior. Ok. El nervio laringio superior y el nervio laringio inferior o recurrente. Continuando con, ya que sabemos, ¿verdad?, que la mayor parte de las funciones laringeas, las principales funciones laringeas y lo que es la anatomía de este órgano, vamos a pasar hacia lo que es las patologías. Entonces, ¿cuál es la manifestación clínica principal de la patología laringea? Amigdalitis. ¿Cuál? Amigdalitis, no, ¿verdad? No. Disfonía. La disfonía, efectivamente, a eso vamos, ¿verdad? Entonces, la manifestación principal de toda la patología laringea, independientemente de su origen, ¿verdad?, o de su etiología, es la disfonía, ¿verdad? ¿Qué es la disfonía? Es la dificultad para hablar, ¿no?
Exactamente, o sea, son todas las alteraciones que se dan en la emisión de la voz, ¿verdad? Secundarias a la emisión de la voz. Entonces, la disfonía es una alteración en la voz, definitivamente. Y cuando hay una pérdida total del habla, ¿cómo se le llama? Afonía. Afonía, efectivamente. Muy bien. En las evaluaciones de la disfonía, ¿qué parámetros vamos a tomar en cuenta? O sea, ¿cómo vamos a abordar una disfonía? Por ejemplo, en el interrogatorio, ¿verdad? En la anamnesis, ¿qué le vamos a preguntar al paciente, ¿verdad? El inicio. ¿Hizo algún esfuerzo? Sí, el inicio, la duración, es decir, cómo inició, por ejemplo, bien hecho, ¿verdad? Si fue por algún esfuerzo bucal, ¿verdad? ¿Cuánto ha durado esa disfonía? O sea, ¿desde cuándo la tiene? Si fue un proceso que inició de manera brusca, o sea, si fue algo agudo, ¿verdad? O si se fue instalando de manera paulatina y que ya sea crónico, ¿verdad? Y si existe en el transcurso del día algún predominio para que se presente esto, que sea matutina, vespertina, nocturna, ¿verdad? Eso son parámetros que hay que seguir para la evaluación de las disfonías. Doc, ¿y también se puede checar algún tratamiento previo que haya tomado el paciente? Claro que sí, a eso vamos ahorita. Ahorita vamos en eso. Ay, discúlpeme. Sí, está bien. Quiere decir que pues, leyó el tema, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuáles son los factores contribuyentes a que aparezca una disfonía? Aquí ya nos vamos a ir a la raíz, ¿verdad? De cuáles son las causas que pueden, o las causas probables de una disfonía, ¿verdad? Número 1, lo más frecuente, el abuso de la voz. Cuando gritan. Número 2, las infecciones laringeas, ¿verdad? Que en su mayor parte son por virus. Los antecedentes, como por ejemplo, ya lo dijo aquí la compañera, ¿verdad? El antecedente de ingesta de medicamentos. Hay medicamentos, ¿verdad?, que están más relacionados con la aparición de una disfonía, como el uso de esteroides inhalados, ¿verdad?, como el uso de medicamentos anticoagulantes, incluso los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿verdad?, como el captopril puede ser causa en un momento dado de una disfonía. La presencia de algún traumatismo laringio, el antecedente de alguna intubación endotraqueal, ¿verdad? ¿Qué otras? Algo más sencillo, el que fumen, por aquí escuché que dijeron tabaquismo, el que tomen, e incluso hasta hay disfonías que tienen un origen psicológico, se le llaman disfonías psicógenas, ¿verdad? Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta para poder establecer en un momento dado cuál es la causa más probable, ¿verdad?, de una disfonía.
Además de todos esos, no podemos dejar pasar, ¿verdad?, lo que son las alteraciones estructurales laringeas o en las cuerdas vocales, como los nódulos, los papilomas, las neoplasias, ¿verdad?, laringeas, que pueden ser causantes de una disfonía. Entonces, si nos vamos a lo que son las causas, los factores contribuyentes, las disfonías las podemos clasificar como congénitas, por patologías laringeas congénitas, ¿verdad?, o adquiridas, en donde pues entran todas aquellas que son secundarias, alteraciones laringeas, infecciones y todo esto, ¿verdad? Desde el punto de vista funcional, también las vamos a dividir en disfonías funcionales, que pueden ser sin alteraciones laringeas o con alteraciones de la estructura laringea, ¿verdad? Denme un ejemplo de una disfonía en donde no se encuentran alteraciones laringeas, donde no hay alteraciones estructurales, ¿verdad?, laringeas, a que echarle la culpa, ¿verdad?, de la disfonía en un momento dado. Por la disfonía de origen psicológico, ¿verdad?, que se llama disfonía psicógena. Esa es una. Otra disfonía funcional sin alteración laringea se llama puberponía, que es aquella disfonía que se presenta en la pubertad. Con el cambio hormonal, ¿verdad?, hay cambios en el timbre, el tono de la voz, que son, y que no hay una alteración realmente a nivel ahí laringeo, ¿verdad? Hay disfonías funcionales que sí tienen alteraciones laringeas, es decir, que sí hay algo, ¿verdad?, hay alguna causa estructural, ¿verdad?, a la cual le echan la culpa. Un ejemplo de esta sería, por ejemplo, aquella disfonía que es secundaria a la presencia de nódulos laringeos, ¿verdad?, nódulos en las cuerdas vocales. Y hay otras disfonías también dentro de la clasificación que se llaman disfonías orgánicas, en donde las alteraciones de base, ¿verdad?, están en otras enfermedades orgánicas, como aquellas que son secundarias a algunas enfermedades de la colágena, ¿verdad?, o algunas miopatías inflamatorias. Como el órgano tiene músculos, pues también estos músculos se pueden afectar, ¿verdad? Los músculos que intervienen, en este caso los intrínsecos, intervienen en la fonación, en la emisión de la voz, ¿verdad? Esas son las disfonías orgánicas, y que hay una enfermedad secundaria, ¿verdad?, que es la causante de la disfonía, es decir, el trastorno no es realmente del órgano, ¿verdad?, no es realmente de la laringe, sino viene de otros lados. Continuando, dentro de las patologías congénitas laringeas, ¿cuál es la más frecuente? ¿Alguien sabe? ¿La qué, perdón? De las patologías congénitas laringeas,
causales de disfonía, ¿verdad? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Han escuchado hablar de la laringomalacia? Laringomalacia, efectivamente. Esa es la que se presenta en un 60-75% más o menos de los casos, ¿verdad?, con patología laringea. Puede haber sinequias ahí a nivel laringeo que son de origen congénito. Puede haber falta de formación, ¿verdad?, que son las atresias de la laringe. Puede haber parálisis del nervio recurrente laríngeo, ¿verdad?, que también que pueden tener un origen congénito. Entonces, estas son las etiologías congénitas. Y hablando ya específicamente de la laringomalacia, ¿en qué grupos de edad se presenta con mayor frecuencia? Nomás hagan la cuenta, ¿verdad? Si es congénito, ¿en dónde se presenta más? ¿Cómo dijo? Si la patología es congénita, en este caso la laringomalacia, ¿en qué grupo de edad se presenta más? Pues en los recién nacidos, ¿verdad? En los recién nacidos, esos son los que van a tener el problema, ¿verdad? O que el problema va a estar aparente, pues prácticamente desde que nace. Con respecto a la laringomalacia, ¿qué es la laringomalacia? Los tejidos de la supraglotis se colapsan al momento de que inspira aire. Ok, efectivamente. Eso es la laringomalacia, ¿verdad? Es un prolapso de los tejidos supraglóticos por problemas de tipo de maduración del órgano, ¿verdad? Por problemas de maduración laringe, que son desde el periodo fetal, ¿verdad? No termina de formarse totalmente, ¿verdad? O no maduran totalmente los órganos, y eso ocasiona esa flacidez y ese prolapso de las estructuras supraglóticas, ¿verdad? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la laringomalacia? O sea, ¿cómo se dan cuenta los médicos o las madres de los niños que el niño puede tener algo, ¿verdad? ¿Cuáles son las manifestaciones? Pues no podemos decir que hay disfonía porque los niños no hablan, ¿verdad? Pero sí lloran, ¿verdad? Entonces, las manifestaciones pueden ser un llanto débil, ¿verdad? Un llanto débil encontrar estridor laringio, ¿verdad? Ese es el signo principal, ¿verdad? La mamá nos va a decir, oiga, tiene estridor. Eso lo tenemos que detectar nosotros, ¿verdad? En el momento que hacemos la exploración física del recién nacido. La mamá nos puede decir, es que respira muy feo, ¿verdad? Respira, hace mucho ruido, como si se estuviera ahogando, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué tanto sea la alteración, pues puede haber algunas otras manifestaciones, incluso hasta cianosis, ¿verdad? Pero normalmente esos son los síntomas principales: el estridor, la respiración ruidosa, ¿verdad? Y el llanto débil. Ahora nos vamos a enfocar a lo que es el tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento de estos niños?
¿Cirugía luego, o qué les vamos a hacer? Pues como se dice por ahí, ¿verdad? No les hacemos nada. Realmente hay que mantener una conducta expectante, ¿verdad? La evolución de las laringomalasias por lo regular son benignas. Y más o menos en qué tiempo debe resolverse. Se resuelven espontáneamente, o sea, a pesar de lo que hagamos y lo dejemos de hacer, se resuelven. El tiempo en que tardan en resolverse son aproximadamente entre 12, 18 meses, máximo 2 años, ¿verdad? Entonces, un niño que nació con un problema congénito de laringomalacia, a los 2 años debe estar ya prácticamente asintomático, sin problemas, ¿verdad? Porque ya a los 2 años ya hubo una madurez total del órgano laríngeo, porque tomando en cuenta que es un problema congénito que es más que nada por inmadurez, ¿verdad?, en el crecimiento y desarrollo laríngeo. Muy bien, entonces, dentro de las patologías infecciosas, seguimos con la patología laríngea. Las patologías infecciosas de la laringe van a estar representadas por qué entidades clínicas, o sea, qué enfermedades. Hay 3 principalmente. Uno, la laringitis. Número 2, la laringotraqueitis. Y número 3, Krupp laringio, ¿verdad? Todas estas, ¿verdad?, tienen que ver con una infección, ¿verdad?, o una inflamación de lo que es la laringe. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas de la patología infecciosa laringea? Independientemente de la fiebre, Laringitis. Sí, laringitis que se va a manifestar sobre todo por disfonía, ¿verdad? ¿Qué otra? ¿Alguna insuficiencia respiratoria? Insuficiencia respiratoria, suponiendo que se tratara de una laringotraqueitis. Dificultad respiratoria, ¿qué más puede haber? Estridor laringio, ¿verdad? Igual tanto en la laringotraqueitis como en la epiglotitis, ¿verdad? Ahí hay uno de los signos principales, es el estridor laringio, ¿verdad? A veces audible, ¿verdad? Muy bien. Con respecto a la laringitis, en cuanto al tiempo de evolución, ¿cuánto podemos decir que se trate de una laringitis crónica? Es cuando dura más de 3 semanas. Ok, efectivamente, laringitis crónica que tenga una duración de más de 3 semanas, es decir, que no se haya resuelto en 3 semanas. Si hay un problema disfónico de más de 3 meses de evolución,
¿qué es lo primero que tenemos que descartar? Un CA, ¿verdad? Un CA laringio. En todas aquellas alteraciones laringeas manifestadas sobre todo por disfonía, pues vamos a pensar que pudiera haber, de más de 3 meses, vamos a pensar que pudiera haber un problema de tipo CA laringio. Todo esto, desde luego, pues habrá que comprobarlo, ¿verdad? Complementarlo, hacer la comprobación diagnóstica. Bueno, continuamos. ¿Podemos continuar? Sí, está bien. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los estudios diagnósticos de más utilidad en la patología laringea? Procedimientos son los más importantes para establecer los diagnósticos de la patología laringea. Laringoscopía. Laringoscopía. ¿Qué otro? Puede ser también la biopsia. Puede ser la biopsia, pero de los procedimientos y básicos, ¿verdad?, que hay que hacer son la laringoscopía indirecta, ¿verdad?, con espejo laringeo, la endoscopía laringea o la fibroscopía, ¿verdad?, laringea, y la estroboscopía. Son algunas de las de los estudios o procedimientos diagnósticos para la patología laringea. Ya cuando a través de estos encontramos algo, el siguiente, ¿verdad?, en el caso, por ejemplo, de los papilomas, pues sería la toma de una muestra, ¿verdad?, de el problema. Ahí sí serían las biopsias. Pero principalmente los estudios fundamentales es la laringoscopía, ¿verdad? Ese es el primero. Bueno, continuamos. Estamos hablando de disfonías y ya sabemos que
las cuerdas vocales, ¿verdad? Son las que van a intervenir en el proceso de la voz. ¿Cuántas cuerdas vocales se encuentran en la laringe? ¿Cuántas son? ¿2, 4, 6? Dos ¿Una? pares. ¿Cuántas? 2 pares o 4. Ok, 2 pares, efectivamente. A estas las conocemos como cuerdas vocales falsas o cuerdas vocales verdaderas. ¿Cuáles son las falsas y cuáles las verdaderas? De acuerdo a su situación anatómica. Las superiores son falsas y las inferiores son verdaderas. Excelente, muy bien, efectivamente. Las superiores son las falsas, las inferiores son las verdaderas, ¿verdad? ¿Por qué son falsas? Porque no participan en la articulación de la voz. Exactamente, muy bien. Esa es la causa, ¿verdad? Son falsas porque esas no participan, ¿verdad? En la producción de la voz. Y las verdaderas son las inferiores, que son las que sí participan, ¿verdad? ¿Cuál sería el tratamiento de los problemas laringeos primero que nada los debidos a problemas infecciosos? ¿Qué es lo que hay que... ¿Cuál sería el tratamiento en términos generales? Si es infeccioso, antibiótico-terapia. Pero, virus. Sí, desde luego hay algunos, ¿verdad?, que también de los virus, el más frecuentemente son los virus para influenza, y de las bacterias, los más frecuentes son el Haemophilus influenza también. Entonces, si pensamos o sospechamos que se trata de Haemophilus influenza, pues habrá que dar antibiótico específico, amoxicilina, ¿verdad? Y si sospechamos que el problema es eminentemente viral, el tratamiento más que nada es sintomático. ¿Qué quiere decir? Pues analgésicos, antiinflamatorios, incluso esteroides, y el reposo, ¿verdad?, del órgano, es decir, el tratar de hablar lo menos posible. En el caso de los nódulos en las cuerdas vocales, ¿cuál sería el tratamiento de primera elección? ¿Cirugía? No.
¿Y se acuerdan de la presentación que hicieron sobre eso? Dice, ya tiene mucho. El tratamiento, ¿verdad? Consiste más que nada, primero que nada, en el reposo de la voz, analgésicos antiinflamatorios, ¿verdad? Y en caso de no resolver esto, habría que establecer si hay necesidad de tomar una biopsia o algo, y finalmente ya sería el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Pero normalmente el tratamiento de los nódulos sería más que nada el reposo de la voz y la rehabilitación, ¿verdad? O sea, los tratamientos rehabilitatorios para tratar de no forzar la voz cuando se usa de manera frecuente, ¿verdad? Por ejemplo, en cantantes, en personas que su profesión las hace que tengan que estar hablando todo el tiempo, como sobre todo los maestros de primaria, ¿verdad? Bueno, pues sería más o menos a grandes rasgos lo que sería la anatomía, la fisiología y la patología laríngea. Hay que volverla a repasar porque la mayor parte del examen viene de eso. Entonces hay que repasarla y si vienen preguntas de los 20%, si acaso, normalmente unas 30 preguntas, de esas más de 20, ¿verdad?, son de laringe. Quiere decir que si ustedes dominan todo lo de laringe, pues van a sacar por lo menos un 8, ¿verdad? Entonces hay que estudiar y para que tengan éxito, nos vemos entonces el viernes, esta misma hora, ¿verdad? La 1. Sí. De acuerdo. El viernes yo le aviso aquí a Dayami cuando ya puedan tener acceso al examen, y cualquier pregunta o algo sobre el mismo, pues ahí le pasan la duda a Dayami y ella que me la mande y ya yo les digo. Ya si todos tienen la duda, pues nos conectamos a esa hora. Está bien, doctor. Ok, bueno, nos estamos viendo, nos vemos el viernes. Estudienle para que no tenga que hacer malabares yo para pasarlos, ¿eh? Nos vemos. Está bien. Hasta luego. Que tenga buen día, doctor. Igual. Que tenga buen día, Doc. Hasta luego. Nos vemos.